Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre procedente de Brasil fue la cuarta víctima fatal de accidente de tránsito en Aruba. Prolongación del cierre fronterizo entre Venezuela y Aruba. Fuera Petro, ese fue el mensaje en conjunto de las marchas en Colombia. Un niño venezolano murió en un río en el Perú, al parecer por cumplir un reto. Una mujer fue invitada a un cumpleaños y en su bolso se guardó todas las tortas. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un magnífico martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana. Después de que las autoridades hicieron la investigación, después de conocer que Aruba vio la cuarta víctima fatal en un accidente de tránsito ocurrido en la parte de Jato, en donde un conductor atropelló a un peatón, causándole casi la muerte de forma total. Sin embargo, según lo que declararon las autoridades, esta persona es procedente de Brasil. Recientemente, el Cuerpo Policial de Aruba dio a conocer la triste información de que Aruba conoció su cuarta víctima fatal de lo que va ocurrido de este año 2024 de accidente de tránsito. Pero en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurre siempre, que es un choque entre dos vehículos, fue un conductor en contra de un peatón. Allí el conductor de un Kia Sportage atropelló a este peatón muy cerca a Camacura y lamentablemente la víctima falleció en el lugar. Allí la vocero del Cuerpo Policial indicó que la central de la policía había recibido una llamada informando sobre un caso serio, en donde un automovilista a bordo de este auto atropelló a una persona en Camacuri. Al llegar los agentes policiales, la víctima se encontraba a un costado de la vía y se mostraba en estado crítico. Sin embargo, cuando llegó la ambulancia, a pesar de que los paramédicos intentaron, se dieron cuenta de que la persona no presentaba signos vitales. Por ese motivo llamaron al doctor Teixeira, quien constató la muerte de este señor, identificado como Altair Jaques Brelas, procedente de Brasil, de 54 años de edad. Pues en primer instante no se conocía quién era la persona. Sin embargo, después de algunas horas, el cuerpo policial encontró información de los datos de esta persona. Llegó a nuestra isla hace varios años, procedente de Brasil, y vivía acá en la isla. Después del accidente, la policía, allí para poder tener contacto con sus familiares o amistades, dio algún tiempo y ya después lograron tener identificación. Cambiando de tema, ayer a través de las redes sociales el gobierno anunció que se cierra la frontera entre Aruba y Venezuela. Se prolonga por 4 meses más. Normalmente la prolongación va por 3 meses, sin embargo en esta oportunidad lo hicieron hasta el mes de agosto, muy seguramente para ver lo que podría ocurrir en las próximas elecciones del 28 de julio en Venezuela. A través de las redes sociales de Facebook, el gabinete Waiver Cruz II dio a conocer la información sobre la prolongación del cierre de la frontera entre Aruba y Venezuela. Recordemos que este cierre se tiene ya desde hace varios años, desde inicios del 2019, en donde las autoridades tomaron la decisión del cierre fronterizo con Venezuela por diversos motivos, entre ellos seguridad y control. Sin embargo, sabemos que ya para lo que ha indicado tanto el gobierno de Aruba, en estos momentos es importante mirar lo que ocurre de cerca con Venezuela, no solamente en la parte política, pero también en todo lo que ha ocurrido. Desde el 2019 al momento en que el gobierno de Venezuela cerró la frontera unilateralmente, en mayo del 2023, allí abrió la frontera de forma marítima a base de los acuerdos hechos entre las autoridades de Aruba y las autoridades de Venezuela. Sin embargo, ayer, 22 de abril, el gobierno de Aruba firmó un decreto para prolongar el cierre por 4 meses más y durante este tiempo se va a decidir si se abre o no la frontera con Venezuela y cuáles van a ser los términos. Cabe resaltar, sí, que muy seguramente, como sabemos, los cierres o la prolongación se realiza cada 3 meses, pero en esta oportunidad decidieron prolongarlo 4 meses más para que así se pueda ver lo que ocurrirá el próximo 28 de julio, momento en que se lleven a cabo las elecciones en Venezuela.
El día de ayer, 22 de abril, se conmemoró a nivel internacional y también en Aruba el Día de la Tierra. Tuvimos la oportunidad de estar en un fórum en donde allí el ministro Ursel Arens dio su discurso, pero también se hizo la firma de un acuerdo con diferentes instancias para continuar con la financiación de diferentes proyectos en pro del cambio climático. Ayer 22 de abril, en el Día de la Tierra, el Ministerio de Naturaleza celebró este Earth Day Forum 2024. El año pasado celebraron esto, en donde se lanzó un concepto de ley para reconocer el derecho de nuestra naturaleza en la Constitución. Este año le tocó el tema de la resiliencia climática, lo que trata el cambio climático, y por eso lanzaron el NCRC, en donde allí es el consulado que va a liderar el tema del cambio climático en nuestra isla, consistiendo de varios departamentos y también con stakeholders del sector privado. Se preparó este Roadmap Climate, donde la intención es que se pueda atender de forma directa el cambio climático, no solamente a corto, pero a mediano plazo. También el ministro Ursel Arens, quien fue uno de los primeros oradores durante esta sesión, estuvo hablando de la firma del acuerdo con Instituto Americano, en donde allí se sabe que ya por algunas décadas se enfoca para atender el cambio climático. Para Aruba específicamente se conduce lo que se llama un Corvi, que es también en donde allí se recibe información de 100 indicadores y 3.000 puntos de datos sobre este enfoque especial. Asimismo, también se hizo un acuerdo en donde se firmó con 13 compañías del sector privado para así poder financiar este tipo de estudios y así, a base de esto, ver lo que Aruba tiene que atender frente al cambio climático. Una sesión muy especial, la cual se atendió el día de ayer. Y empezamos nuestra ronda internacional con las multitudinarias marchas que se presentaron durante este fin de semana en Colombia. Después de las 24 horas que las diferentes ciudades vivieron estas marchas, en donde miles y miles de colombianos tenían un mismo llamado: fuera Petro, en contra del presidente de Colombia. En medio de la lluvia o bajo el inclemente sol, ¡fuera Petro! La panorámica era la misma. Un domingo 21 de abril en el que la gente se hizo sentir. Salieron a las calles sin importar su orilla y terminaron formando una masa en el centro del camino para visibilizar el inconformismo. ¡La salud es de todos! ¡La salud es de todos! El derecho a la salud fue una de las motivaciones más fuertes para ver en las calles de diferentes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali a pacientes, médicos, enfermeros, usuarios del sistema que pedían avances, mejoría y consensos. Por muchas cosas, es que son la salud, todo lo que él está haciendo lo está haciendo mal hecho. Queremos dar un mensaje que la salud es un derecho de todos, no se puede politizar, no se puede dañar de un momento para otro. Salimos a marchar por los pacientes porque no queremos que el sistema de salud se acabe. Sabemos que el sistema de salud tiene falencias, pero no queremos que se acabe. A la marcha de las batas blancas que lideró el sector salud en todo el país, se unieron más voces en desacuerdo con la realidad de inseguridad, inestabilidad laboral e incertidumbre por el futuro de la economía en los hogares. Puntos en común en Barranquilla y en Florencia, Caquetá, en donde hablaron los comerciantes. Estamos hablando de una desaceleración económica, estamos hablando de altas tarifas en la energía. Tenemos problemas grandísimos donde nos están afectando la economía, donde nos están afectando el tema de seguridad, nos siguen extorsionando. Bogotá, Barranquilla y Medellín fueron epicentros de las movilizaciones de miles de transportadores que sacaron a las vías sus camiones de carga y buses intermunicipales. Y nos vamos a un lamentable hecho que ocurrió en un río en el Perú hace más o menos 2 años. Una familia venezolana había llegado a Perú. Sin embargo, este menor estaba al parecer jugando con unos niños y por cumplir un reto, según lo que declararon, allí este menor cayó al río. Lamentablemente encontró la muerte. Son los dramáticos momentos en la recuperación del cadáver de un niño de 12 años que cayó al río Rímac la tarde del sábado en el Agustín. El pequeño se encontraba jugando con unos amigos en la ribera del río, cayendo por el acantilado. Según versión de testigos, el accidente habría ocurrido por un reto entre los menores. Más o menos
Eso fue lo que me dijeron exactamente, pues, que lanzarse al río. Según información policial, un vendedor de golosinas habría intentado auxiliarlo y terminó siendo arrastrado por la fuerza del río Rímac. Lamentablemente también falleció y su cuerpo está en proceso de identificación. En el lugar de la tragedia, personal de rescate de la Policía Nacional realizó la difícil labor de recuperación de cadáveres. La fuerza del río impedía llegar hasta donde se encontrara el cuerpo. Desesperados por el paso de las horas, vecinos de la zona decidieron lanzarse al río para tratar de liberar el cuerpo atrapado entre las rocas. Familiares del menor de nacionalidad venezolana eran testigos de estos dramáticos momentos. No, su hobby era ver televisión, ver su anime, jugar Free Fire en su teléfono. Eso era su hobby, realmente. Pero fue la mamá de uno de sus amigos quien confirmó que la víctima fue empujada por otro menor. Como que él no quiso, se negó y dicen que un niñito lo empujó. Horas más tarde, los rescatistas lograron retirar el cuerpo y se conoció la identidad de estos policías que cumplieron con la arriesgada labor. Y si hablamos de ese tipo de situaciones, menores de edad están arriesgando sus vidas cruzando por un cable en el río Chicamocha en Santander para poder llegar al instituto en donde ellos estudian. Los padres de familia le piden a las autoridades que por favor hagan algo para que los menores no tengan que arriesgar sus vidas. Estas caudalosas aguas del río Chicamocha son las que deben pasar en una guaya a diario los niños del sector Palmas de Felisco en Mogotes para llegar hasta el municipio de Molagavita donde estudian. Colgados de esta fina cuerda, como lo muestra el video, arriesgan sus vidas. Se cayó un puente, a partir de ahí se hicieron unas tarabitas para cruzar el río. Es lo más peligroso que hay. Los muchachos viven totalmente en peligro, las guayas esas se habían venido debilitando, por lo cual no era seguro seguir pasando por allí. Por medio de una acción popular instaurada hace 3 años, se ordenó la construcción de un puente militar que hasta la fecha no se ha ejecutado. Entonces el juez, tomando una decisión que me parece irresponsable, decidió que eduquemos a los muchachos a cruzar el río en un lazo. Eso es totalmente ilógico. Debido a esta situación, la Secretaría de Educación ordenó desde inicio de año que los menores no vayan a clase para evitar riesgo. Sin embargo, los padres a través de esta carta pidieron que sus hijos no sigan estudiando a través de guías. La comunidad afectada toma la decisión de que volvamos a clase los muchachos para solucionar el problema de que se van a quedar sin estudio este año. Grave, pero van a estudiar exponiendo sus vidas a tener que pasar por esa cuerda totalmente ya desgastada. La Gobernación de Santander indicó que se pidió ayuda del gobierno para construir el puente. Y entre tanto en Paraguay, después de una discusión que tuvo una pareja, el hombre decidió volver al hogar y prenderle fuego. Gracias a Dios, según lo que indicaron, ni la familia, ni la esposa, ni los menores se encontraban al interior de este establecimiento. Después, según lo que indicaron las autoridades, lo detuvieron. Según la denuncia, una mujer echó de la casa a su pareja luego de fuertes discusiones y maltratos. Él mismo se retiró de la vivienda en su motocicleta, pero horas después regresó a quemar un colchón que ocasionó que la casa sea totalmente consumida por las llamas, mientras enviaba mensajes a su pareja de lo que realizaba. Afortunadamente, en el lugar no se encontraba la familia con los 3 menores de edad, pero perdieron todas sus pertenencias en el siniestro. La policía llegó a la vivienda junto a los bomberos voluntarios y, desconociendo con qué intenciones, el hombre regresó a la casa nuevamente. Sin percatarse de la presencia policial, se dio una persecución y pudieron detenerlo, el cual se encontraba en un estado etílico y actuaba de forma violenta.
A pesar de que se estaba pidiendo que ojalá lloviera en cercanías a Bogotá para que los embalses que estaban secándose pudieran tener más agua, ahora la situación es diferente. La cantidad de lluvias que se han presenciado, por ejemplo, en Bogotá, tiene afectados a los ciudadanos en diversos sectores, y no solamente por las inundaciones, sino porque también alcanzó hasta caer granizo. La noche para algunos bogotanos estuvo tensa por las lluvias. Este era el panorama en el barrio Santa Lucía, en el sur de la ciudad. La inundación alcanzó los 60 centímetros de altura. En el barrio San Jorge Sur, los ciudadanos registraron calles sin salidas por las inundaciones. En el barrio Marco Fidel, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, pedían ayuda a los bomberos en medio de la tempestad. Por favor, si me colaboran con bomberos para que nos ayuden a evacuar. En el sector de Mata Tigres, el trancón se extendió por las intensas lluvias. Y en el barrio Quiroga, los ciudadanos terminaron afectados tras inundarse sus casas. Aseguran que tuvieron que levantar las alcantarillas para solucionar. Levantar tapas de alcantarillas y todo para que bajara el agua, porque no, supuestamente iban a gestionar bomberos y cosas, nada. En San Blas, de la localidad de San Cristóbal, sus calles principales se volvieron un río de agua sucia. En el norte de la capital, estas bolas de granizo pintaron de blanco los parques y parqueaderos. Vea. Se quedó enterrado por... Mientras que así quedaron los carros en medio del aguacero. El vendaval fue tan intenso que las hojas de los árboles se sobreponían en los andenes. La inundación en la tercera entrada del centro comercial Unicentro afectó a 7 locales comerciales. Y con motobombas se atendieron las emergencias en los parqueaderos de algunos edificios. Llueve con intensidad en Bogotá. Se espera que estos aguaceros lleguen a los embalses después del intenso periodo de sequía y comiencen a regular sus niveles. Entre tanto, en el Ecuador, varias familias estuvieron damnificadas después de los desbordamientos de los ríos y que esto se volviera tipo lodo. Según lo que han indicado, le piden a las autoridades para que les ayuden debido a esta situación. Han sido más de 34 las familias que se han visto afectadas. Un aguacero sorprendió la madrugada de este domingo al cantón Alausí en Chimborazo. En la parroquia de Multitud, un aluvión causó severos daños en las comunidades Piñampungo y El Citado. Según el Ministerio de Vivienda, hay 34 casas afectadas por la avalancha de lodo que se desató. Los escombros ingresaron hasta las viviendas y 5 se destruyeron, quedando casi sepultadas. Hay varios postes de luz derribados, un puente y caminos de tercer orden que conducen a 15 comunidades colapsaron. Durante la mañana, Luis Montoya junto a sus 2 hijos trataron de recuperar algunos de los enseres como la cocina, el gas, que quedaron bajo el lodo. Público por ahí prestando la mano, rescatando estos materiales que igual sí ha sido afectado. La casa igual. El aguacero provocó además 7 deslizamientos en la vía Payatanga-Alausí-Cumandá. Cerca de 200 vehículos quedaron atrapados por los derrumbes desde las 3 de la madrugada. Entre estos un automóvil y 2 buses de transporte de la cooperativa La Tacunga y Baños. Los usuarios tuvieron que romper las ventanas para poder salir. A mí me arrastró la avalancha y gracias a mi Dios, no sé de dónde me salvé. Son cientos de personas que intentan trasladarse a sus ciudades de destino para poder votar en sus respectivos recintos. Algunos han caminado por más de 4 horas y realizan transbordos. Grandes piedras de lodo y troncos de árboles obstaculizan el paso. Según autoridades del Consejo Nacional Electoral, no hay recintos electorales afectados por lluvias en Alausí, Payatanga y Cumandá. De acuerdo a la Secretaría de Riesgos, no hay víctimas mortales por la emergencia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Día de la Tierra también puede ayudar con nuestra salud. ¿Cómo quitar el PIN si la cajera se le olvida? Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. El día de ayer se conmemoró a nivel internacional el Día de la Tierra. Sin embargo, diferentes expertos nos anuncian cómo esto también puede ayudar a tener un mejor estilo de vida, una calidad de vida, pero también contribuyendo al planeta y allí ayudando a nuestra salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La salud del planeta y la de los humanos van de la mano. Las decisiones que tomamos en la vida todos los días afectan, no solo a nosotros, sino a todos en nuestro alrededor y a nuestro planeta. La doctora Sofía Asfa de la Clínica Cleveland dice que hay algunos hábitos saludables que pueden ayudar a ambos: andar en bicicleta, caminar o correr. Puede ejercitarse y llegar a su destino sin depender de un vehículo, reduciendo así las emisiones. Además, una dieta basada en plantas es buena no solo para su cuerpo, sino también para la tierra. Para producir alimentos a base de carne se necesitan muchas cosas. Hay químicos que usamos para criar ganado o cualquier producto basado en carne. Eso contamina el ambiente y puede causar efectos negativos en la salud humana. Asfa aconseja no desperdiciar agua al lavarse las manos o cepillarse los dientes. Ciérrela cuando no la necesite. También indica que puede reducir el uso de energía y la cantidad de gases de efecto invernadero que impactan al clima y por ende nuestra salud al apagar las luces, desconectar los electrónicos cuando no se usen y comprar productos reciclados. También ponga su termostato en modo ecológico si lo tiene. Si cuidamos de nuestro planeta cuidará de nosotros. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y allí una familia decidió demostrar en redes sociales cómo se le puede quitar el pin a una prenda, pero sin embargo lo dejaron muy claro, esto solamente si la cajera de pronto se olvida quitarlo y no de pronto para dar ideas a las malas personas. El pin de seguridad es un dispositivo común que las tiendas utilizan para prevenir el robo de la ropa. Sin embargo, a veces estas etiquetas pueden permanecer en la ropa después de la compra, causando las molestias al cliente. Pues allí, a través de redes sociales, mostraron cómo se puede hacer y cuáles son los pasos para poder abrir este pasador de seguridad. Lo que se puede hacer es primero regresar a la tienda, que podría ser la opción más sencilla. Sin embargo, también lo que han indicado es que a través de estos tenedores, si se colocan de la mejor forma, lo van a poder hacer. Pero, según lo que indicaban en este video, lo importante es que las personas lo hagan solamente bajo el caso de que la cajera olvidó quitarle el pin. Sin embargo, si de pronto alguna persona lo quiere hacer de maldad para llevarse la prenda, pues por ese motivo no es recomendado que haga este tipo de actos. Y si hablamos de esas historias que se viralizan, vean a esta mujer que a través de redes sociales mostró todo lo que se llevó de una fiesta de cumpleaños. Ella fue invitada y a través allí en su bolso decidió empezar a meter los diferentes snacks, tortas y donas, pues las redes sociales empezaron a criticarla.
Nira es una joven usuaria de TikTok de Montevideo que se volvió viral en la plataforma luego de compartir un video en el que relata cómo se llevó la comida de un cumpleaños de forma poco convencional. La historia comenzó cuando su novio le pidió que volviera del evento con comida y al no disponer de un recipiente adecuado, decidió guardar distintas porciones en servilletas. Me traje comida para mi novio y metí toda la cartera, le reveló la joven en un video cuando llegó a su casa, mientras mostraba con humor todo lo que había dentro del bolso. Entre ellas tenía donas, postres, también tenía mousse de dulce de leche, galletas, brownies, trufas y demás. Según lo que dijo, después de sacar varios dulces del bolso, mostró una porción de torta que había quedado en el fondo de su cartera. Asimismo, el video rápidamente se volvió viral y muchas personas criticaron la actitud de esta mujer, considerando que había actuado de una forma irrespetuosa al llevarse la comida de esa manera. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. ¿Has escuchado de los servicios de casa en donde tú mismo podrás crear el plan? Con Pick and Choose tendrás la libertad de elegir desde diferentes paquetes que consisten de 2 servicios. Aprovecha porque es por un tiempo limitado, recibiendo la instalación con cualquier combinación de 2 servicios completamente gratis. Para más información ingresa a la página de Facebook de Ceitar. Una menor de edad le pidió a su familia que quería una gallina de juguete. Sin embargo, su familia muy seguramente no le entendió y le dieron un regalo que sorprendió a todos. Una joven compartió en sus redes sociales el hilarante momento cuando la reacción que tuvo su sobrina al entregarle su peculiar regalo de cumpleaños. Inés pidió una gallina de regalo. Las amigas de la Titi proceden a regalarle una, escribió en este poste. También, aparentemente, ella había pedido una gallina, pero jamás les explicó que era de juguete y sus tías entendieron que efectivamente quería un animal, por lo que le cumplieron el supuesto deseo y llegaron a su casa con una gallina de verdad dentro de una caja. ¿Qué nos pediste de regalo?, le preguntaron las jóvenes a la niña, lo que ella respondió: una gallina. Pues fíjate lo que hay adentro. Al momento en que ella se da cuenta que era una gallina de verdad, ella simplemente dice que era una gallina de juguete, totalmente desconcertada al momento de ver el animal. Sin embargo, estas imágenes se viralizaron en las redes. Y si hablamos de regalos y si hablamos de sorpresas, vean la actitud de esta menor que se sorprendió cuando le dieron el regalo más esperado, pues ella se desmayó literalmente al momento en que vio su celular. Le regalan un celular a la menos dramática. Uno de los regalos de cumpleaños, a ver si te gusta, vení. Una menor se llevó el regalo de su vida y fue sorprendida por sus padres al recibir un celular como regalo de cumpleaños. Cuando se percató de que se trataba de su teléfono querido, su reacción fue llamativa y no pasó inadvertida en las redes, ya que el video de la sorpresa fue divulgado por varios usuarios. En la grabación subida a la cuenta de TikTok se puede ver a ella observando en la caja que contenía en su interior primero unas zapatillas. En primera instancia no ocultó su decepción debido a que pensaba que se trataba de otro regalo. Sin embargo, cuando su mamá, que tenía todo planeado, le dijo: mira más dentro de la caja. Al levantar el papel, la joven se encontró con un celular nuevo y estalló en llanto. Para sumarle dramatismo, su reacción se tiró al piso y sus padres tuvieron que levantarla para que pudiera apreciar con detalle el regalo. La publicación compartida acumuló millones de reproducciones. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su casa, en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.